Si sos enfermera o profesional en Alemania, Suiza o Austria, déjame decirte algo directo. No necesitas seguir estudiando alemán como si estuvieras en la escuela para poder usarlo en la vida real. No necesitas listas infinitas de vocabulario. No necesitas reglas gramaticales sin fin. Y definitivamente no necesitas traducir cada frase en tu cabeza antes de hablar. Porque si esto funcionara, el alemán ya no sería un problema para vos. Yo también pensaba que el problema de los latinos en Alemania era falta de alemán, más estudio, más gramática y más cursos intensivos, hasta que empecé a trabajar con profesionales que ya tenían un B1, un B2, incluso un C1, certificados perfectos, pero cuando tenían delante a un jefe, a un paciente o estaban en una conversación rápida, se bloqueaban. Y ahí me di cuenta de algo clave. El problema no es cuánto alemán sabes, sino cómo lo usas bajo presión. Y cuando entendés esto, cambia todo. Me presento, soy Henning, alemán nativo y lingüista. Trabajo hace más de 10 años con profesionales en Alemania y Suiza. Por un tiempo trabajé como traductor de un médico y ahí algo me marcó. Profesionales brillantes, inteligentes y capacitados, pero se sentían inseguros cuando tenían que expresarse en alemán. No les faltaba conocimiento, lo que les faltaba era una forma diferente de entrenarlo, y eso fue lo que me llevó a desarrollar un enfoque completamente diferente. Pero antes déjame decirte algo, este video no es para todos y solo es para ti si tenés un certificado pero sentís que no lo puedes usar, si te quedas en blanco cuando alguien te habla rápido, si pensás demasiado antes de hablar y si evitas conversaciones por miedo a equivocarte. Así que déjame decirte algo muy importante. Si estás buscando un truco rápido, una fórmula mágica o hablar fluido en 2 semanas, este video no es para ti. Lo que voy a explicarte es algo simple, pero requiere de entrenamiento real, porque no está diseñado para que apruebes un examen. Está diseñado para aprovechar el alemán que ya tenés y hacer que finalmente funcione en el día a día. Durante años nos hicieron creer que aprender un idioma era estudiar, memorizar, repetir, traducir. Eso entrena conocimiento, pero en Alemania hablar alemán no funciona así. En el día a día el alemán es rápido, es operativo, no te da tiempo de ponerte a pensar en reglas. Y cuando tu entrenamiento fue académico, pero tu realidad es que estás bajo presión, el bloqueo es inevitable. Y lo peor de todo no es el dinero que perdiste, sino la confianza que perdés durante el proceso. Por eso desarrollé lo que llamo la metodología de alemán bajo presión, un programa dedicado específicamente a profesionales que viven en Alemania, Suiza o Austria. Este sistema no busca que aprendas más, lo que buscamos es que sepas utilizar correctamente lo que ya sabes. Aquí vamos directo a lo que importa. Entrenamos procesamiento rápido, respuestas naturales, automatización de algunas estructuras, trabajar bajo una presión controlada y haremos simulacros de situaciones reales. No se trata de saber más alemán, se trata de que dejes de bloquearte con el alemán que ya tienes, que aprendas a utilizarlo correctamente. Pero antes, déjame presentarte un caso puntual. Ana es una enfermera. Cuando llegó a mí, me dijo: Henning, yo tengo el alemán, pero cuando un paciente o un nativo me habla rápido, me trabo por completo. Ana tenía su certificado. Todas las noches después del trabajo se la pasaba estudiando para mejorar, pero eso no se reflejaba en el hospital. Cuando recibía una pregunta inesperada de un paciente o de un médico, su mente se bloqueaba y se quedaba en blanco. El problema de Ana no era la gramática. Eso fue a lo que menos importancia le dimos porque su nivel ya era bastante bueno en la gramática. Lo que hicimos fue actuar puntualmente en que ella pueda soltarse con fluidez y naturalidad al momento de estar bajo presión. La hicimos bajar a tierra. Ana lo que necesitaba era una estructura que acomodara las ideas que tenía de manera desordenada en la mente para que al momento de responder a una pregunta inesperada ella pueda fluir con sus ideas y sonar de la manera más natural posible. En otras palabras, hicimos que ella aterrizara a tierra. Entrenamos cómo comprender correctamente a un nativo cuando habla, cómo hacer la ejecución rápida en
en estas situaciones donde estamos bajo presión y cómo aprovechar al máximo el alemán que ya tenía para finalmente llegar a tener esa seguridad y confianza que antes había perdido. Después de unas semanas me dijo: Henning, ya no traduzco mientras respondo. Cuando me hablan reacciono en automático. Y esa fue la clave. ¿Para qué enseñarle más gramática si solo íbamos a llenarla de información? Cambiamos el enfoque. El cambio estuvo en cómo entrenamos lo que ella ya sabía. O el caso de Juan, un médico en Suiza. Juan tenía el C1, pero en el trabajo no se veía reflejado como realmente tenía que ser su C1. Juan terminaba utilizando estructuras muy simples que provenían de un B2, un B1 o incluso un A2. Y el problema era muy parecido. Ambos tenían la información, pero faltaba una estructura para bajarlo a tierra. Con ellos no trabajamos ni en libros ni en más gramática. Con ellos lo que hicimos fue entrenar y aprovechar lo que ya tenían. Entonces, déjame explicarte cómo es que funciona realmente este sistema y cómo ponerlo en práctica para que finalmente puedas dejar de bloquearte y hablar con total seguridad y confianza. Así que vamos allá. Primero, la metodología no empieza con reglas ni con listas de vocabulario. Esas cosas son sumamente aburridas y hasta en cierto punto innecesarias. Lo primero es que necesito entender cómo es que reacciona tu cabeza cuando alguien te habla en alemán y poder determinar por qué te estás bloqueando. Así que para esto nos basamos en tres pilares fundamentales. Aquí necesito que me prestes mucha atención. Primero, necesitamos entender cómo realmente funciona la estructura funcional del alemán. No es estudiar por memorizar y querer aprobar un examen, sino entender cómo realmente funciona el alemán del día a día. ¿Qué es lo que hace la gran mayoría de personas? Intenta memorizar todas las reglas posibles de la gramática, intenta entender la mayor cantidad de información, pero luego salen a la calle y se dan cuenta de que ese alemán es teórico, sirve para el papel, no para la vida real. Y cuando sales afuera, al día a día, al ámbito laboral, querés socializar, etcétera, te das cuenta que prácticamente no funciona en nada. Y ahí es donde te das cuenta que te llenaron de información y que ahora estás metido en un gran problema. Lo que necesitamos para poder entender esta estructura y empezar a sonar fluido es saber cómo organizamos una idea cuando queremos explicar algo, cómo se construye una respuesta cuando necesitamos justificar una decisión, cómo se estructura una intervención en una reunión y cómo se da indicaciones claras. En lugar de aprender alemán como si fuese una materia escolar, empezamos a verlo como una herramienta operativa, no a través de contenido vacío, sino a través de una lógica funcional que nos sirve para darnos cuenta qué parte realmente tenemos que entender según tu caso. Cuando entiendes este pilar, la gran mayoría de información que tienes acumulado se empieza a ordenar gracias a esta estructura mental correcta. El pilar número 2 es la automatización de ciertas estructuras. Muchos profesionales con un B2 o incluso un C1 van a entender esta parte, porque al momento de la ejecución pasa lo siguiente: sienten la presión que tienen encima y la forma en que ejecutan las palabras de repente empieza a ser más lenta. Esto se debe a que empiezan a repensar en alemán, español y viceversa, y muchas veces las palabras no salen. Y este es un gran problema porque es aquí donde usualmente la gran mayoría de personas empieza a perder la confianza en sí mismo, ya sea por el miedo a qué dirán, por cómo se escuchan, por que se rían de ellos, etc. Acá la solución es que podamos automatizar la información que ya tenemos con la estructura que manejamos y que con cierta práctica específica el procesamiento sea cada vez más rápido. De ahí el nombre automatización. Llega un punto donde nuestra cabeza entiende esta estructura, reconoce estos patrones y cómo conectar esta información hace que comprendamos y hablemos más rápido, logrando así ganar valiosos segundos para poder pensar en la siguiente idea que vamos a decir. Obviamente esto no se practica así en una escuela y es el motivo por el cual muchas personas se quedan en blanco cuando viene una idea rápida. Cuando una estructura está automatizada, uno logra comprender más rápido, responder más rápido. No necesitas
necesitas estar pensando en cada frase que vas a decir y sobre todo no hace falta repensar y reorganizar todo lo que tenés en mente. Tu procesamiento se vuelve directo, es decir, alemán es igual a respuesta sin pasar por el español. Y esto es sumamente clave porque el bloqueo muchas veces no viene por falta de conocimiento, sino por una acumulación sobrecargada de información dispareja. La idea es poder trabajar en esta sobrecarga e ir reduciéndola paso a paso. Y pilar número 3, el problema de la gran mayoría de personas al aprender alemán, situaciones de alta presión. Este es el pilar que la gran mayoría ignora porque se ponen a estudiar en casa, solos, en una escuela, etcétera, donde no hay esta presión que sí se encuentra en el día a día. Capaz sea fácil poder ver una película, leer un libro, hablar con tu mejor amigo, porque aquí esa presión no la tenemos. Pero es muy diferente si vas a hablar con tu jefe, con un nativo que acabas de conocer, etcétera, etcétera. Entonces, podés entender la estructura, podés automatizarla, pero si no entrenas bajo presión, vas a volver siempre al mismo punto. Porque, te repito, la presión jamás ocurre en tu zona de confort. Hay varias formas de practicar esto y una que personalmente a mí me gusta mucho es hacerlo de lleno en el barro. Es decir, hablar directamente con nativos e ir corrigiendo esto progresivamente. Si bien es cierto que en una clase donde hay 10-20 personas esto no puede suceder y mucho menos con un profesor que probablemente nunca te ponga bajo presión. La idea es que te metas de lleno en este tipo de situaciones. Lógicamente no en lugares donde te comprometas como en el trabajo o en juntas, pero sí en clase con un nativo donde yo pueda estar corrigiéndote constantemente. Por eso el tercer pilar es entrenamiento en situaciones de alta presión, donde creamos escenarios donde la velocidad aumenta, donde hay interrupciones, donde hay exigencias y donde tenés que reaccionar. Porque si no entrenas en condiciones reales, vas a volver siempre al mismo punto. El objetivo es que tu dominio no sea solamente teórico, sino también práctico, y que esa práctica funcione cuando el ritmo sube, no solo cuando está todo bajo control. Cuando logramos combinar estos tres pilares, estructura funcional del alemán, la automatización en base a la estructura y la práctica constante bajo presión, el alemán deja de ser algo que sabes y se convierte en algo que podés realmente usar. Ahí es donde realmente cambia tu presencia, cambia tu seguridad y cambia la forma en la que participas. Y eso es lo que realmente impacta en tu vida profesional, ya sea en Alemania, Suiza, Austria o cualquier país en el que estés y se hable alemán. Ahora quiero mostrarte una comparativa para que entiendas por qué el modelo tradicional no te ha estado funcionando y por qué este nuevo modelo es la solución a ese problema. Porque no se trata solo de hacer un cambio en la estructura, sino de hacer un cambio en tu mentalidad y te des cuenta finalmente del por qué lo que has venido haciendo no te está funcionando. Veamos, el modelo tradicional que te enseñaron se basa en 4 cosas: estudiar, memorizar, traducir y esperar el momento ideal para hablar. Es un modelo académico, funciona probablemente, y aunque no lo recomiendo, para aprobar exámenes. Funciona para obtener certificados y funciona simplemente para sumar conocimientos. No está diseñado para reaccionar en tiempo real. En cambio, el nuevo modelo se basa en comprender y sobre todo entender cómo funciona una estructura mental correcta, poder automatizarla y poder incomodarnos con situaciones reales de presión para que en un futuro no nos vuelva a pasar esto en situaciones que realmente nos importan. El enfoque es diferente y se basa en 4 puntos. Pensar directamente en alemán sin traducir mentalmente, es decir, no pasar por el español y así evitar ese largo y aburrido recorrido. Segundo, responder con claridad y seguridad en el momento, sin quedarte en blanco, sin simplificar lo que querías decir y sin pedir tiempo para pensar. Tercero, convertir tu conocimiento en reflejo automático, no acumular más información, sino transformar lo que ya sabes en algo que salga solo. Rendir bajo presión como en la vida real, no entrenar en un entorno cómodo, sino practicar exactamente donde hoy te bloqueas. El modelo tradicional acumula información, mientras que el nuevo
nuevo modelo optimiza en base a la... En el modelo tradicional, primero pensás en la regla, después construís la frase, después verificás si está bien y ahí recién es cuando hablas. En el nuevo modelo, la estructura ya está integrada, el procesamiento es directo y la respuesta sale sin traducción intermedia. Uno entrena teoría, mientras que el otro entrena rendimiento. Y en Alemania, Suiza o Austria, la realidad es que no tenés tiempo para analizar. Cuando tu jefe te pregunta algo en una reunión, no podés decir un momento, déjame pensar en la estructura correcta. O cuando un paciente necesita una indicación clara y directa, no podés empezar a ordenar primero la frase en tu cabeza. Cuando el ritmo sube, lo único que importa es si podés ejecutar. Y ejecución es lo que impacta tu imagen profesional. La ejecución es la que transmite seguridad y la ejecución es la que hace que te tomen en serio. Por eso el nuevo modelo no busca que sepas más alemán, busca que el alemán que ya tenés funcione cuando realmente lo necesitas. Si llegaste hasta acá, espero que este video te haya dado mucha más claridad, haya ordenado tus ideas y sepas exactamente qué es lo que tenés que hacer para desbloquear ese alemán que ya tenés. Si sentís que ya sabes suficiente alemán, pero todavía no podés usarlo como querés, en los siguientes días voy a estar tomando llamadas uno a uno personalmente contigo para poder conocer más a fondo tu caso, armar un plan personalizado en base a tu situación y ver si esta metodología encaja contigo. Esto no es para todos, es para aquellas personas que realmente quieran hacer un cambio en su vida con este problema y sobre todo quieran finalmente ver resultados reales. En la parte de abajo voy a dejar un enlace para que podamos agendar una llamada o si no envíame un mensaje en Instagram con la palabra listo y veré personalmente tu caso. Nos vemos en otra ocasión y espero que este video te haya servido. Auf Wiedersehen.